Bien, después de haber visto la historia anterior, vamos a empezar ahora con la definición de clasicismo. En primer lugar, hay que entender que el clasicismo es el primer movimiento literario occidental. Al ser el primer movimiento literario, no estamos diciendo que la literatura nació allí. La literatura nació muchísimo tiempo antes, cuando los primeros hombres primitivos intentaban explicar qué ocurría en el mundo, y entonces, como no tenían conocimientos científicos, iban creando mitos, leyendas, historias muy fabulosas. Pero cuando hablamos de clasicismo, nos situamos más o menos en el siglo VII a.C. Estamos hablando de la primera escuela literaria, una sociedad que se organiza y que educa a sus artistas para tener un mismo lineamiento. El clasicismo es importante porque a partir de esa época hasta casi nuestra actualidad hay muchas indicaciones, muchas reglas, muchas normas que la literatura ha mantenido en el tiempo. El clasicismo es muy grande y entonces vamos a dividir esta clase según las sesiones que tengamos en algunos fragmentos, y el día de hoy nos vamos a abocar al clasicismo griego. Vamos a ver un pequeño esquema. Hablar entonces de clasicismo griego es hablar de la primera escuela de la literatura universal, de todos los parámetros que van a servir en la literatura desde la antigua Grecia hasta muchos siglos después. Vamos a ir viendo cada una de sus características. En primer lugar tenemos al antropocentrismo, lo que indica que el hombre era el centro de todo, de su inspiración literaria. Se observaba mucho la conducta humana y a partir de allí se recrearon las historias más importantes y más extraordinarias. Por ejemplo, los llamados complejos o síndromes psicológicos, muchos de ellos partieron de personajes que existieron en sus épocas. El complejo de Edipo. Edipo, un personaje que se casa con su propia madre, representa al hombre que busca siempre una mujer que se parezca a su progenitora. Y así vamos a encontrar en la literatura distintos aspectos de la conducta humana reflejadas en las obras. La segunda característica es el antropomorfismo, la forma humana. En este caso no hablamos solamente de lo físico, sino también de las virtudes. Recordemos que para los griegos la palabra forma implicaba al exterior y al interior. Entonces podemos ver que, muy contrario al cristianismo, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para los griegos los dioses fueron creados a imagen y semejanza de los hombres. Es común ver, por ejemplo, al dios Zeus, que tiene defectos humanos, es mujeriego. La diosa Afrodita es vanidosa, y así vamos a encontrar infinidad de casos en dioses, en titanes y otros personajes. La tercera característica es la predestinación. En las historias clásicas griegas, el destino era un concepto que ya estaba escrito. Nadie podía cambiarlo. Ningún mortal ni inmortal tenía el poder para alterar lo que estaba predestinado. En la historia de Edipo Rey, que mencionamos hace un instante, él intenta cambiar una profecía, sin embargo, por más que intente alejarse de su destino, termina acercándose irremediablemente a él. La siguiente característica es el fatalismo. La mayoría de personajes griegos, héroes, semidioses, son virtuosos, son gente que se sacrifica por su pueblo, pero también, además de luchar por ellos, terminan teniendo un destino o un final infeliz. Sufren sin ser los merecedores de ese castigo. Esto conmovía mucho al público lector o al que miraba una obra de teatro griega, pero además inspiraba a que un héroe siempre estaba dispuesto a ayudar a pesar de la adversidad. Tenemos también al racionalismo. La razón
estuvo siempre por encima de los sentimientos. Los griegos no buscaban hablar del amor, sino de lo que era importante amar. Recordemos que para la cultura griega la filosofía dirigía sus vidas. Un acto era heroico cuando también era razonado. En la historia de Teseo y el Minotauro, por ejemplo, Teseo no solo se sacrifica de manera impetuosa, sino que él piensa que la mejor manera de liberar a su pueblo es matando al animal. No se deja llevar por la belleza de Ariadna. Él razona que si Ariadna traicionó a su familia, ¿por qué no lo iba a hacer con él? Por último, tenemos también a la armonía. Recordemos que para los griegos, cuerpo y mente debían estar en un mismo camino. En el caso de la literatura, en las obras se le daba mayor protagonismo, mayor presencia, mayor descripción a los héroes. También no existía héroe feo, héroe deforme. Para ellos la belleza física era el reflejo de las buenas conductas del héroe. Las obras debían entonces, si eran épicas, engrandecer al héroe. Si eran cómicas, se burlaban del personaje defectuoso. No habían contrastes y todo estaba parametrado.